¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra sesión más de la materia de introducción al derecho. En esta ocasión vamos a comenzar con el artículo 34 que se vio en la clase pasada, solamente como referencia de lo que vimos del derecho vigente. Recuerden que este archivo ya lo tienen ustedes. En la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, capítulo 4, menciona el artículo 34, los ciudadanos mexicanos. ¿Quiénes son esos ciudadanos mexicanos? Bueno, artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones, es decir, hombres y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Es decir, si tú tienes 18 años, vives de una forma honesta, con, digamos, lo básico, eres un ciudadano y aparte naciste ¿en dónde? En el país. Si tú por alguna razón no tienes 18 años todavía, sigues siendo mexicano, pero realmente y legalmente no eres ciudadano mexicano. Y obviamente pues no vas a tener un modo honesto de vivir al 100% porque posiblemente carezca de esa información. Entonces, digamos, eres menor de edad, todavía no cuentas, digamos, aunque habrá ciertas reglas que para ti apliquen como menor de edad. Bueno, este es el artículo 34 que lo fundamenta en el derecho vigente. Ahora sí vamos a comenzar con las fuentes del derecho. Se le denomina fuentes del derecho o fuentes formales del derecho a las fuentes externas que van concertando sus estructuras para integrar el marco normativo de una sociedad. Y aquí menciona una persona que, vaya, da su punto de vista. García Maínez clasifica las fuentes en formales, reales e históricas. Las fuentes históricas son documentos que encierran el texto de una ley o el conjunto de leyes para contextualizar, y se cita el ejemplo de las 12 tablas del derecho romano y español. Esta parte de las fuentes históricas son aquellas que existieron hace muchísimos años y muchos de nosotros ni siquiera estábamos ahí. Pero bueno, pone como referencia las 12 tablas. Sin entrar en cuestiones religiosas y pensando que eso existió de la cuestión religiosa, recuerden que los romanos eran un imperio muy importante a través de la historia, en la cual muchas cosas se hicieron y todavía se siguen haciendo. Gracias a los romanos existe lo que es la carrera de derecho. La carrera como tal, la que ustedes conocen, que mucha gente luego estudia y dicen que estudias, derecho. Esa información que ellos ven en su momento, algún romano de aquella época ya la sabía. Y el derecho romano es lo que nosotros vemos como las leyes, que respeta las reglas. Gracias a los romanos eso existió. Y por el ejemplo de las 12 tablas, porque en aquella época, pues ya saben que eran cuestiones religiosas también, pues habían reglas, ¿no? Para los religiosos, etc. Pero bueno, no entraremos en detalles religiosos. Después están las fuentes reales. Su fundamento en la realidad social a la que se va a aplicar de acuerdo a sus acontecimientos sociales y culturales o históricos que se presenten. También se pueden identificar por las circunstancias y situaciones que influyen para determinar una normatividad. Por ejemplo, si no existieran secuestros, no habría necesidad de generar una ley que castigue a los secuestradores. Estas de las fuentes reales son cosas que actualmente existen, que ya existen en este momento. Pon un ejemplo. Si ustedes en este momento no existiera secuestradores, es decir, a nadie se le ocurra hacer esas cosas malas, les puedo asegurar que no hubiera una ley en base a eso. ¿Por qué? Porque nadie lo ha hecho. Normalmente muchos de ustedes han escuchado o han visto leyes nuevas o reglas nuevas que dicen eso antes no estaba. Por ejemplo, el uso del cubrebocas no es obligatorio ni por ley, ni siquiera en la ley existe. Pero si más adelante se les ocurre ponerlo como regla general, pues va a tener una ley que a lo mejor se llame ley cubrebocas. Y donde van a decir qué es el cubrebocas, para qué sirve, qué pasa si no lo traes. Obviamente no existe eso en nuestro país, solamente es si quieres usarlo, úsalo, te lo recomiendo, para que no te enfermes, etc. Pero legalmente no está. Pero puede pasar que también lo pongan. Así muchas leyes existen que de repente aparecen porque alguien cometió algo y gracias a que él lo cometió, pues ahora hay una ley sobre eso. Vamos a poner un ejemplo más sencillo y que en la vida real posiblemente lo han visto. Hace tiempo, cuando tú entrabas a un banco, podías entrar con lentes, podías también entrar con un sombrero o una gorra y nadie te decía nada. Ahora intenten entrar con gorra y con lentes. Quítatelo, la gorra para atrás. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque a alguien se le ocurrió robar de esa manera. Y ahora digo, al final pueden robar igual, ¿no? Pero mínimo ya te ven la cara.
Es por eso. Aunque no es una ley, pero son reglas. Entre un ejemplo, ¿no? Después dice, y por último, las fuentes formales constituyen aquellos mecanismos o pasos que siguen o están facturados para crear ley y dar obligatoriedad, es decir, obligatorio para todos o para quien aplique. Y tenemos el primero, que es legislación, es decir, el procedimiento o reglamento para la creación de una ley, artículo 72, que eso lo vamos a ver un poquito más a profundidad más adelante, en la cual nos menciona, pues, de qué manera tenemos que hacer una ley o quiénes realmente pueden hacerlo. Jurisprudencia es una norma que se elabora en la Suprema Corte y los tribunales colegiados de circuito para que sean respetados por tribunales inferiores. Y existen, vaya, como casos que se pueden basar en otros casos para dar una solución. Normalmente están los de la Suprema Corte, que son los, digamos, los más mejores, y luego están los que están a nivel Estado. Tratados internacionales. Se denomina así a los convenios celebrados por escrito entre diversos países, se reconocen los principios y se firma de conformidad asumiendo los compromisos con él que se contraigan. Es decir, yo firmo con un país un tratado, pues tengo que respetarlo yo y él también. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Existen diferentes tratados en el ámbito comercial y laboral de México con otros países. Actualmente ya no se llama Tratado de Libre Comercio, se llama TEMEC. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en esos tres países, Canadá, Estados Unidos y nuestro país, pues ponen ciertas reglas a muchas cosas y los tres se supone que lo tienen que respetar. Entonces, ahí está un tratado que puede servir para cualquiera de los ciudadanos de los tres países en algunos casos, no en todos. Después está la costumbre jurídica, consiste en el conjunto de hechos que se repiten en una sociedad. Algunas de ellas llegan a ser reconocidas por el Estado convirtiéndose en norma jurídica. Por ejemplo, las normas establecidas en una comunidad indígena. Esto de la costumbre jurídica se refiere a que puede haber una costumbre que alguien tenga en un lugar, en un área, y la autoridad diga, esa costumbre me gusta, ya sea para bien o para mal, se hace ley. Vuelve a lo mismo, puede ser el ejemplo del cubrebocas. Cubrebocas legalmente no está fundamentado en ningún artículo, ni nada, ninguna regla de hecho, de que es obligatorio usarlo. Más sin embargo, puede ser que a lo mejor más adelante digan, y si siempre lo hacemos obligatorio y cobramos porque no lo usen, entonces pues ya sería una ley. Es parecido a los carros. ¿Tienes carro? No, pues sí, tienes que pagar impuesto por eso cada año. Es una ley, pero también igual un día lo pueden decir, no, que ya no hay que cobrar por el carro. Es un ejemplo. Son leyes que se hacen porque la misma costumbre o la misma gente a veces lo hace y la autoridad no le gusta. Vamos a poner otro ejemplo. En este caso, en esta ciudad donde vivimos nosotros no ha sucedido, pero puede ser que suceda en algunas otras partes. Imagínense que las personas empezaron a cometer el delito, que no es un delito realmente, pero bueno, se puede hacer. Imagínate que todas las personas, aquí no ha pasado, yo no lo he visto en esta ciudad. Hasta eso todos somos ordenados en ese sentido. Pero en otros lugares, tal vez del país, a lo mejor ustedes van por la calle y huele a orines, porque siempre se están orinando en la calle. Orinar en la calle no está, vaya, es una multa nada más, pero no es como que te metan a la cárcel por orinar. Pero una cosa es orinar porque se te dio la gana y otra cosa es, ¿sabes qué? Poner en contra del baño y pues ni modos. Son cosas muy distintas. Pero imagínense que la mayoría dijera, pues aquí orino. Y luego allá a la siguiente cuadra una muchacha orinando. Y a la siguiente cuadra orinando. Y todos empiezan a orinar y dicen, no pasa nada, es una multa nada más y lo pago y ya. Va a haber un momento en que la autoridad va a decir, ya estuvo, va a ser ley. Quien orine, sea por lo que sea, incluso hasta cárcel. Entonces esa costumbre negativa se volvió en ley. Puede pasar. O al revés, cosas diferentes, ¿no? Que te dan un beneficio. Pero bueno, puede pasar. Después están los principios generales del derecho. Se crea cuando las personas quieren hacer valer sus derechos ante las autoridades. En nuestro país se aplica cuando un juez no encuentra una norma que sea exactamente aplicable al caso. Por ejemplo, leyes penales que deben aplicarse en beneficio del reo. Los pactos deben cumplirse, no hay pena sin ley. El que es primero en tiempo es primero en derecho, etc. Aquí, principios generales del derecho, se supone que siempre se va a cuidar a la persona que es, entre comillas, la víctima. Y se le va a dar el mejor tratamiento que se pueda, lo mejor, siempre respetando pues la normatividad. Obviamente en la vida real eso a veces no sucede, obviamente aquí te pone algunas frases que supuestamente se hacen, como los pactos deben cumplirse. ¿Qué significa esto? La ley es la ley. Quien es culpable, ni modos. Quien es obviamente inocente es inocente. Pero a veces en la vida real eso no pasa.
A veces los inocentes están en la cárcel y los que son culpables y han hecho cosas muy feas están afuera sin ningún problema. Entonces no siempre los pactos se cumplen, no exactamente como la ley dice a veces, ¿no? Por ejemplo, el que es primero en tiempo es primero en derecho. Pues se supone que hay que dar prioridad cómo van llegando los casos y también cómo van armando su caso para su defensa. Y si tiene todos los argumentos para que realmente la persona sea inocente, pues hay que darle la inocencia. Pero bueno, en la vida real eso no aplica a veces. Eso de principios generales del derecho es pura teoría, pero en la vida real a veces no pasa nada de eso, ¿no? Después seguimos con la clasificación de derecho, es decir, ver los tipos que existen, porque existen una infinidad de derechos, que muchos de ustedes posiblemente lo han hecho o han escuchado o incluso están en este momento en eso. Por ejemplo, como sabemos, todos los derechos humanos nos desenvolvemos hacia el interior de grupos sociales, donde mantenemos contacto permanente con las instituciones de gobierno, todo regulado con normas jurídicas que generan derechos y obligaciones para ambos. Es decir, siempre hay obligaciones y siempre hay un derecho. Por ejemplo, ¿qué sería una obligación? Eh, la obligación es que tú pongas placas a tu carro. ¿Cuál sería el derecho? Tengo el derecho de comprarme un carro, pero también tienes la obligación de pagar un impuesto por tener un carro. Siempre hay un derecho y una obligación, a veces del mismo derecho. Después menciona, del mismo modo, hacia el interior de la sociedad se genera otra serie de relaciones entre individuos, las cuales pueden ser de relaciones familiares, comerciales o de relaciones internacionales, pero no todos son integrantes y actúan de forma individual ni igualdad de circunstancias. Los grupos se configuran entre sí por razones de carácter económico, laboral, agrario, regidos ante todo por normas jurídicas. Tradicionalmente se ha definido una clasificación bipartita de derecho, definida en derecho público y derecho privado. Es a partir del siglo XX, es decir, del siglo pasado, que se abandona el dualismo y se incluye en el derecho social, quien protege al trabajador, campesino y da cabida a derecho de reciente creación. Por lo tanto, el derecho se divide en derecho público, privado y social. Y aquí viene lo bueno. Tenemos el siguiente cuadro. Tenemos el derecho público. ¿Qué sería el derecho público? El derecho público en realidad es el derecho o es donde nomás intervienen los puros gobiernos, es decir, niveles federales, estatales y municipales. Todo lo relacionado con el gobierno, empleados de gobierno, sería derecho público. Y luego está el derecho privado, que es decir, entre personas, entre nosotros, que no trabajamos para el gobierno, trabajamos para nosotros mismos, trabajamos para una empresa, ese es el derecho privado. Y el derecho social, que es algo muy nuevo, que es como ayudar a ya sea un conjunto de personas o a ciertas cosas que a lo mejor no tienen una forma de hablar, como la ecología. Ahorita vemos esa parte. Vamos a definir cada uno de los derechos para que sepan de qué trata. Empezamos por el primero, que es el derecho constitucional, que forma del derecho público, es decir, entre gobierno nada más. Pero ojo, a veces se pueden mezclar, es decir, pueden juntarse derecho privado y derecho público, claro que sí. Derecho constitucional. Establece la forma de gobierno que asume el Estado, la creación, la organización y las facultades de los diferentes órganos que le integran y los modos en que se garantiza a los gobernados. Sus derechos fundamentales como lo son las garantías individuales organizadas en la primera parte de la Constitución. Comprenden además el estudio de normas que se refieren a la ciudadanía y a la nacionalidad. En pocas palabras, el derecho constitucional en este caso se refiere más a cuestiones de nacimiento de una persona, si tiene un problema con otro país de que, es que yo tengo doble nacionalidad, todo ese tipo de temas sería un derecho constitucional. Después está el derecho penal, conjunto de normas de derecho positivo destinadas a la definición de delitos y fijación de las sanciones de la legislación penal. Es decir, pues hay muchos delitos que existen que no se pueden imaginar, uso de armas, robo, homicidio, lo maté, quemé una oficina, hice fraudes. Hay muchos delitos, algunos son muy, pues complicados en el sentido de que, la verdad, fallaste y directo a cárcel. Entonces, hay delitos muy graves, otros leves, otros simplemente es una llamada de atención, como orinar en la calle. Pues le rompí el vidrio a mi vecino, la verdad, me tenía harto, tenía el volumen muy alto y pues le tiene un vidrio. A una comparación de asesinato, roba un banco, son cosas muy difíciles. Entonces se divide en derecho penal, ese tipo de actividades, y todas las sanciones y todos los delitos están en el Código Federal, donde pueden ver algunos ejemplos de muchas cosas que puedes cometer y también las sanciones, desde multas hasta cárcel
Y hasta ahí porque no hay pena de muerte en nuestro país. El derecho procesal, conjunto de normas del derecho positivo relativo a la jurisdicción y a los elementos personales y formales que concurren a su ejercicio. Prácticamente todo el proceso legal, desde que te detienen porque hiciste algo malo, hasta que te digan, eres culpable o eres inocente. Entonces, pues está muy complicado, así es que no se metan en broncas mejor. Derecho administrativo es la rama del derecho público interno que regula la estructura y organización, los órganos que integran el Poder Ejecutivo, el ejercicio de la función de administración y las relaciones entre la administración pública y los particulares. El primer objeto de regulación de este derecho es la existencia, organización y funcionamiento de la administración pública. Esta parte del derecho administrativo son documentos. Toda la documentación que a lo mejor ustedes no ven o no se han imaginado, muchos documentos están pura letra, pura letra, pura letra, firmas, sellos, según el departamento o el problema o lo que pasó. Prácticamente son documentos y entre instituciones se andan diciendo, es que aquí hubo una información errónea. Es más que nada como documento, la parte administrativa, digamos. Eso es lo que concluye en la parte del derecho administrativo, que normalmente no lo vemos. O por ejemplo, a algunos de ustedes a lo mejor les ha llegado o han escuchado de alguien que les llegó una notificación para que esté en el Ministerio Público. Entonces, ese documento es un derecho administrativo. Después, el derecho internacional público, conjunto de normas reguladoras de las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional. Aquí es que tú tengas algún problema con otro país. Y si tienen un tratado internacional, que es lo que vimos anteriormente, pueden ponerse de acuerdo. Pero puede haber que con otro país digas, yo no tengo nada que ver contigo. Entonces, ¿cómo lo harías para sancionar algún delito que haya pasado a lo mejor, ya sea de aquel lado o de este lado, de una persona extranjera? Ese sería el derecho internacional público, que sería problemas entre gobiernos, o hay privado, que sería yo como persona tengo un problema con el otro país. Eso lo vamos a ver a continuación. Después está el derecho privado, que ya es entre particulares, es decir, que yo le demando a un compañero o escucho que un familiar está demandando a una persona. Esos son privados, es decir, entre nosotros. Derecho civil. Este derecho regula todas las instituciones tradicionalmente consideradas como interés particular, relacionadas con la persona, individuo, nosotros, familia, el matrimonio, el divorcio, los hijos, el patrimonio compuesto por los derechos de las cosas y las obligaciones y las sucesiones y los contratos. Toda esta información la han escuchado. Voy a rentar una casa, derecho civil. Me divorcié, derecho civil. Me voy a casar, derecho civil. Voy a adoptar hijos, derecho civil. Voy a dejar una herencia, derecho civil. Tengo un problema con las casas en las rentas, derecho civil. Quien no quiere ser el hijo de esta persona, derecho civil. Todo ese tipo de cosas que han escuchado es derecho civil. Y nomás se trata en ese derecho. Luego el derecho mercantil se define como el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio legalmente calificados como tales, la organización de la empresa y a los comerciantes en ejercicio de su profesión. Todo lo relacionado con empresas que tengan problemas con empresas. No, que la empresa no me pagó, que yo le firmé un pagaré, luego que no me quiso pagar. Ese tipo de cosas es situación mercantil. Y posteriormente está el derecho internacional privado. Es el conjunto de normas destinadas a la resolución por los tribunales de los diferentes estados en conflicto de leyes derivados de la multiplicidad de sistemas jurídicos. Estas son situaciones entre países, pero tú como individuo, no sé, a lo mejor vas a pasar a Estados Unidos, resultó que traías droga y no era tuya, entonces pues aquí cómo le haces, ¿no? Tú dices que no es tuya, la autoridad va a decir, no, pues que yo la encontré en tu carro y así es que es tuya. Ese tipo de situaciones sería un derecho internacional privado en la cual tanto debes necesitar que a lo mejor te van a deportar o a lo mejor te van a meter a la cárcel, eres extranjero, estás en otro país, ese tipo de cosas se arregla con el derecho internacional privado. Y bueno, ese sería lo que es esta parte. En conclusión, estos derechos, faltó aquí el derecho agrario y el de ecológico y económico. Estos están enfocados a ayudar a las personas en los campos porque también pueden tener problemas. Y los derechos ecológicos se refieren a derechos nuevos porque antes no existía tanto como la preocupación por la ecología, entonces puede haber reglas o leyes enfocadas a cuidar el medio ambiente y alguien puede infringirlas, entonces para eso existe la parte del derecho ecológico. ¿Ok?
Entonces, esta sería esta parte. Tarea de esto, simplemente hay que investigar cómo se realiza o los pasos para crear una ley. Ya investigaron la parte como del artículo, pero ahora ya como más resumido los pasos. Eso de todas formas lo voy a poner en clase. Y también vamos a dar información sobre las exposiciones, pero antes información de la clase. Les recuerdo a todos que el horario quedó así, miércoles y jueves de 10 a 12. Recuerden que no nos vamos a aventar 2 horas aquí. La otra hora ustedes son para que pues vayan investigando sus trabajos o tengan dudas, pues lo dicen. Y va a haber aquí un tiempo libre, es decir, un descanso, que es entre el 21 y 29 de diciembre, en el cual pues no va a haber transmisiones. Entonces, pues no está nada mal. Pero a partir del lunes 4 de enero, en su caso no sería el lunes, sería hasta el miércoles, pues empiezan nuevamente las clases y se terminan hasta el día 28 de enero. Entonces, pues está, entre comillas, extenso el tiempo, aunque no el tiempo lo vamos a ver todo en clase. Estamos hoy jueves, entonces hoy les voy a dar ya la información de su exposición. Recuerden que aquí no hay portafolio, solamente es exposición y examen. Ahorita ya van a tener la fecha de su exposición y entrega. Vamos con los temas. Y voy a decir los nombres y ya cada quien ve su nombre y ve la fecha. Barrios Arroyo Jesús Enrique. Los temas, todos los temas de todos son de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si no la tienen, hay que conseguirla, ya sea físicamente o se pueden ir a mi página y se van a legislación fiscal y descargarla de ahí. O búsquenla ustedes mismos por otra vía. Ya que tienen su Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ustedes lo que tienen que hacer, por ejemplo, Barrios Arroyo Jesús Enrique, es exponer del artículo 1 al artículo 7. Nada más. Dueñez Sánchez Ana Yesenia del artículo 8 al artículo 12, nada más. Félix Brown Everly Johan del artículo 13 al 17, nada más. Guardado Romero Gerardo Jaret del artículo 18 al 22, nada más va a exponer. Ruiz Contreras Ángel Arón del artículo 23 al 29, nada más va a exponer. Todos son de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y todos, a más tardar, el 21 de enero se entregan. Alguien puede decir, yo lo puedo entregar antes, adelante, si lo quieres entregar antes, no hay problema. Pero el día 21 de enero tendría que estar, a más tardar, a la medianoche, a la hora de la Cenicienta, ustedes pueden entregar su exposición. Ya les había comentado cómo. WhatsApp, por Google Drive, es un video, 5 minutos mínimo. Pueden hacerlo como, ya han visto algunos ejemplos anteriores, lo pueden hacer así como yo lo estoy haciendo, aunque ustedes no lo transmitan en vivo, no es necesario. Pueden mandarlo como video, no hay problema, no es necesario que lo transmitan en vivo. Pueden hacerlo así como yo lo hago, un pequeño espacio y sus diapositivas o su Word o su Excel. No sé cómo van a exponer ustedes. O la otra, en la pared, no sé, ponen una cartulina y lo van explicando. O la otra, pues estar explicando y poniendo algunos ejemplos, no sé, figuritas, fotos, qué sé yo. Son las maneras de entregarlo. Entonces ya cada quien lo puede hacer como guste, pero nada más eso sí, 5 minutos, que tal mínimo. Y su posición bien. Entonces ya tienen diferentes artículos, ya pueden estar investigando y tienen tiempo para hacerlo. Así es que tienen muchísimo tiempo. Estamos jueves apenas de diciembre y eso se entrega hasta el 21 de enero, más sus vacaciones. Así es que tienen muchísimo tiempo para entregar sus exposiciones. De todas formas, los temas los voy a poner en Classroom para que si alguien por ahí está perdido, vea qué artículo le toca. Vuelvo y repito, significa del 1 al 7, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después la otra persona, 8, 9, 10, 11, 12. Y así sucesivamente hasta terminar los artículos de la Constitución, que nada más serían los primeros 29. Si llega a haber otra persona que a lo mejor entra, no creo que entre otra persona nueva, de todas formas yo les voy a avisar del cambio. Si en dado caso que entre otra persona, pero no creo que entre. Ya hay un soldado caído, que era su compañero, ¿cómo se llamaba? Miguel, creo Miguel o algo así se llamaba, no está aquí, entonces soldado caído, ¿no? Entonces ya nada más quedan ustedes, así es que ustedes serían nomás la división de esos artículos. Y pues se entrega el 21 de enero.
Y pues prácticamente quería darles el tema. En unos momentos pongo la tarea. Hoy es jueves. ¿Qué significa que es jueves? Y tienen para entregar hasta el domingo, más tardar a la medianoche. Hora de la Cenicienta para entregar sus trabajos. Así es que hoy es cuando es mucho mejor dejar trabajos, ¿no? Y su participación, como siempre, para que vayan haciendo pues acumulación de una buena calificación. Bueno, prácticamente sería todo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y pues gracias. A todos aquellos que son público en general y que tienen acceso gratuito a estas clases, también sean bienvenidos y bienvenidas a este tipo de cursos. Obviamente en su caso, pues no pueden hacer estas exposiciones. Pero bueno, es un tema que ustedes pueden investigar para aprender más de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima semana todavía en transmisión. Muchísimas gracias y hasta luego.